Buenos días, hermanos, hermanas. Bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hoy empezamos una nueva etapa dentro del después del retiro, dentro ya del mundo litúrgico, el mundo de servicio al Señor. Como pueden observar, tenemos Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María detrás, velando por nosotros en todo momento. Hoy es martes, aquí ya es un poco tarde, pero a ustedes estamos empezando el día, seguro a mediodía en algunos países. Ha sido un día, claro, empieza uno a arrancar y hasta que uno lleva un poco de artefacto de tiempo. Hoy hemos trabajado con la iglesia lógicamente prácticamente parte de la tarde y ha sido imposible llegar antes. Entonces voy a darles una lectura y solamente un breve resumen, y mañana empezamos, si Dios quiere y la suerte nos acompaña, un poquito antes empezaremos ya volvemos a los capítulos de la Biblia. Estamos en el libro del Deuteronomio, seguimos con el libro del Deuteronomio hasta su finalización, intentando comprender lo que el Señor nos quiere decir, intentando, digamos, buscar lo más profundo de lo que es la palabra del Señor. Vamos allá. Primera lectura de hoy, martes 17 de septiembre del 2019. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículos del 1 al 13. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos, porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios que no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado por el demonio, condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben asimismo ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 101, dice lo que sigue: danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia para ti, Señor. Tocaré mi música, voy a explicar el camino perfecto cuando vendrás a mí. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales.
Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Al altanero y al ambicioso los soportaré. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Escojo a gente de fiar para que vivan conmigo. El que sigue un camino perfecto será mi servidor. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 7, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo observaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por todas las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a explicar esta reflexión de las lecturas, las Sagradas Escrituras del día de hoy. Es muy importante reconozcamos a nuestro Señor como nuestro Salvador. Y es muy importante ser siervos en el Señor, siervos en toda la bondad, todo el cariño, todo el amor que el Señor nos da. Y que obedezcamos siempre a la palabra de Dios. Es importante, ¿no? Aquí nos dice, aquí hay en la primera carta del apóstol San Pablo, se hace la referencia perfectamente. Antiguamente, en la iglesia primitiva, no había presbíteros, que son hoy presbíteros. Había los diáconos y los obispos. Después había que consagrar y entonces el diácono no lo podía hacer porque algunos estaban casados. Entonces ahí apareció la figura del presbítero, del sacerdote, lo que llamamos sacerdote. Y él explica, el San Pablo nos explica muy perfectamente la función del sacerdote, cómo tiene que ser el sacerdote, cómo tiene que ser el obispo. El obispo como sacerdote que es, porque es primero, se hace sacerdote, después entra como obispo, se eleva a un apostolado mayor, pero todos tienen que tener perfectamente, lo dice muy bien, sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario y hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero. ¿Quién es tu Dios, las riquezas o el dinero? Las riquezas o Dios, pues efectivamente ese es el hecho. El Señor, a través de San Pablo, lo especifica perfectamente. ¿Que en todo rebaño hay oveja negra? Sí, todos nos conocemos y siempre en todo rebaño. Y quien no esté libre de pecado, que eche la primera piedra. Y es lógico, es lógico que exista.
No vamos a un político, a este político vale, lo voy a votar, y dentro de 4 años dice, pero si me ha robado más que los que estaban antes. Digamos, el poder, ya lo dice aquí un poquito más adelante San Pablo, dice, que él se ponga a prueba primero y luego no hay nada que reprocharle. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, jugosas. Los diáconos que sean casados una sola vez sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso. Dice, los diáconos deben ser a sí mismos respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia, dice. Y dice, es necesario que los no creyentes tengan con opinión de los diáconos, sacerdotes, todos. Dice, para que no caigan en descrédito ni en las redes del demonio. La tentación no solo está en los que no somos religiosos, está en todos. Vivimos en la tierra, nuestros pies posan la tierra. Y la tentación abarca en todos los momentos, y la tentación no descansa en ningún momento. Y canta, como me decían mis padres cuando era yo muy jovencito, dice, cántaro que va tantas veces a la fuente, llega un momento que va y se rompe. Reconozcamos ese momento que nos hemos roto por dentro, que hemos pecado ante Dios nuestro Señor. Pedimos perdón por nuestro pecado y el propósito de enmienda de no volver a cometer ese pecado, y volvemos a entrar en el camino del Señor. Pero eso nos pasa a todos, a todos. Si ese pecado conlleva un delito en el hombre, me refiero a abusos, cualquier otro condena que en el país donde uno esté sea delito, lógicamente que los tribunales del hombre pueden pagar, tienen la obligación de responder por los y poner la condena a ese sacerdote que se haya cambiado, y el sacerdote, como buen hijo de Cristo que debe de ser, tiene que reconocer su pecado y llevar su cruz a cuesta, como dice el Señor Jesucristo, dice, coge tu cruz, carga y sígueme. Yo he cometido el pecado, cargo mi cruz de mi pecado, pido perdón al Señor y sigo al Señor. Luego los 12 sacerdotes eran santos porque sí. Uno vendió a nuestro Señor, otros en vez de darle el dinero a Judas, le dio a Judas cuando San Mateo era recaudador y sabía de matemáticas y sabía perfectamente. San Pedro negó a nuestro Señor 3 veces, pero el Señor tiene el don de la misericordia. La misericordia de Dios es grande, y si pides perdón, no solo al Señor, a quien le hayas causado en la tierra, lógicamente, has cometido un hecho y va contra una persona ese hecho, y pides perdón sobre ese hecho. Reconozco que he cometido este pecado, este delito, este pecado, pido perdón al Señor por el pecado que he cometido, y pido perdón a las víctimas por el delito que haya cometido. La penitencia que me dé el Señor por el pecado ante Dios y el castigo que me dé los hombres ante el delito de los hombres, con lo que conllevar, esa será mi cruz que tendré que llevar a cuestas. Esa será mi cruz que tendré que llevar a cuestas. Él lo dice muy bien en las Sagradas Escrituras de hoy. Es muy importante ser coherente y ser responsable. Que los sacerdotes, obispos, diáconos, tienen que dar ejemplo, sí,
También un guardia civil tiene que dar ejemplo. Y yo he tenido compañeros que de la Guardia Civil a la que he pertenecido, de la policía, y que no eran muy que digamos, pero cuando estaban conmigo sabían cuál era mi rectitud y conmigo no se pasaba nadie. La rectitud tiene que ser importante, tiene que ser norma de vida la rectitud, y no desviarse del camino, jamás. Uno puede cometer errores, claro, todo el mundo somos personas, cometemos errores, pero tenemos que saber corregir y tirar hacia adelante. Cargar con ese error, cargar con la penitencia y seguir hacia adelante. No nos queda otra, porque es una lección que hemos aprendido. La lección que hemos aprendido, esa nos servirá para que la próxima vez volvamos a tener la misma lección y hemos vivido el mismo hecho pasado. Y digo, no vuelvo a entrar en ese problema, porque he tenido un problema similar, o un amigo, un compañero, un guardia civil, un diácono, o un sacerdote, o cualquier miembro de cualquier institución. Bueno, pues un amigo ha tenido ese problema y ha cometido este hecho y ha tenido este problema. Y yo, como miembro de la iglesia, tengo que responder. Yo yo tengo que dar ejemplo. He cometido una vez un hecho, ya no lo vuelvo a cometer, porque va contra la voluntad de Dios. Es importante. Siempre hoy lo explica muy claramente las Sagradas Escrituras. Y en el Salmo dices, danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Nos pide perfectamente, dice, voy a cantar la bondad y la justicia para ti, Señor. Tocaré mi música, voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. La conciencia nuestra es el alma. Una recta es una alma pura, un alma bendita, un alma que está ante los ojos de Dios, en gracia con los ojos de Dios. Es importante eso. No quiero ocuparme de asuntos indignos, aborrezco las acciones criminales. Todo una persona en el Salmo 101 tiene que darse cuenta de, aborrezco las situaciones difíciles, situaciones criminales, los asuntos indignos. Sí, me ayudo a las otras, no porque asuntos indignos, un niño que esté con hambre, eso no es indigno, al contrario, es humildad, y hay que bajarse a coger ese niño y darle el amor de Dios, que es lo que está buscando. Cosas semejantes, hay que saber llevar lo que es el camino, llevar el amor de Dios, ser ejemplo de camino y vida ante los ojos de Dios, como lo hizo su Hijo y Señor nuestro. Antes que nosotros, mucho antes que nosotros. Debamos comprender siempre que el amor de Dios y el amor que Dios cuando estaba en la tierra ofreció, sabiendo que lo iban a crucificar, que lo iban a clavar, que iba a quedar sin sangre, que iba a sufrir, que lo iban a clavar en la cabeza con una corona de púas, de espinas. Pues eso es importante, decir, aún así, dice, os amo. Aún así, pues dice, os amo. Y aún así, clavado en la cruz, le dice al Padre, perdónales, Señor. Intercede, media por nosotros ante Dios, ante el Padre, y dice, por favor, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto más seremos nosotros? Qué humildad, qué amor refleja Jesucristo en ese momento, que clavado, sangrando,
prácticamente sujeto por las costillas y poco más, los pies clavados en el madero, prácticamente sin sangre. Mira a su madre que la tiene delante y dice, al lado de Juan, y le dice, madre, he aquí tu hijo, hijo, y aquí a tu madre. Le está diciendo, madre, acoge a Juan como tu hijo, porque te cuidará hasta que vengas a mí. Seamos justos y verdaderos con Dios nuestro Señor. En el Evangelio de hoy, San Lucas nos lo dice muy claramente. Al llegar a la entrada de la población encontró que se acaban a enterrar un muerto. El poder de Dios, la misericordia. Dios había venido a este mundo para salvar, no a los justos, porque los justos ya estaban salvados, salvar a los pecadores. Todos somos pecadores. Los justos no, ya estaban salvados. Viene a salvar este mundo a los pecadores, a recoger las almas que le sigan. Dice, coge tu cruz y sígueme. Deja todo lo que tengas, deja tu mujer, tus hijos, tu vida, coge tu cruz y sígueme, acompáñame. Eso es un acto de celibato. Por eso los sacerdotes no se casan, porque dicen, no, tú me sigues a mí, solo a mí, nada más que a mí. Y me sigue. No es acto de ego por parte de Jesucristo hacia algunas personas para decir, no, tú me sigues a mí, no. Es que si queremos la salvación, no tenemos más que seguirle a Él. Tenemos que seguirle a Él. Si el que no quiere la salvación, tenemos el don del libre albedrío. No quiero la salvación. Bueno, pues aparte, sigue tu camino, bienvenido sea. Que Dios te acompañe y te haga ver un poquito más adelante, a que no sea, más pronto que sea tarde, la situación en la que estás equivocada. Ahí reconoceremos y esperemos que el Señor uno vea por las señales que nos manda el Señor cada día, diciendo que el Señor te ama. El Señor te ama, el Señor te apoya, el Señor te protege, el Señor te guía, el Señor es tu camino, el Señor es tu luz, el Señor es tu amor. Si nos metemos eso aquí, como un tornillo, clavado bien perfectamente, las llagas de la mano del Señor, nos darán el verdadero motivo por qué el amor de Dios fue tan grande. Es importante sentirnos así. Dice, cuando el Señor, la humildad y esa misericordia de Dios, cuando llegó al ataúd y le dijo tocó al fallecido, dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Y el joven que había muerto abrió los ojos, se levantó y comenzó a hablar. Y Jesús entrega a esa persona, a su madre, que era el único familiar que le quedaba, pues esa mujer quedaba sola en este mundo. Y con ese acto demuestra a nuestro Señor Jesucristo que Dios está con nosotros, pero es que no lo escuchamos muchas veces. Lo dejamos solo a nuestro Señor Jesucristo en el sagrario, no vamos a misa, no oramos, no comulgamos, no confesamos. Preferimos casarnos por lo civil y no casarnos ante Dios nuestro Señor. Cuando en la institución del matrimonio es lo más grande.
te separarás de tu padre y tu madre y te unirás a tu esposa o a tu marido y formarás una sola carne ante Dios nuestro Señor. Qué cosa más grande. Y cuando muchas veces preferimos casarnos por lo civil, cuando la institución del matrimonio es lo más precioso del mundo, porque es una unidad perfecta ante Dios, una unidad perfecta ante Dios. Y después el matrimonio, ese matrimonio que tiene que ser todos los días, yo me apoyo en ti y ella se apoya en uno, yo me apoyo en ti y ella se apoya en uno. Habrá días antes grandes y días pequeños, pero todos los días tenemos que tener la visión ciega que nos amamos y todos seguimos hacia adelante. Después tenemos sacerdocio, la dedicación plena solo a Dios. Dice, yo me dedico a la iglesia solo para la iglesia, a través del ministerio del sacerdocio, ser presbítero ante los ojos de Dios. Soy ministro de Dios. Ahí, a partir de ahí, que es lo más precioso del mundo. Cuando un sacerdote se consagra, se hace sacerdote en ese acto, la túnica que está de presbítero temporal se la entrega a su madre para que sea enterrada con ella, para que cuando la madre llega al cielo, ante Dios dije, Señor, yo he entregado mi hijo a tu servicio. Y el Señor admita a su madre también. Mira que es precioso. Seamos conscientes de eso, porque el amor de Dios no tiene límites con nosotros. No tiene límites. Bueno, hermanos, ya es un poco tarde. Continuaremos mañana un poquito más pronto y que nos dan para abarcar mucho más, sobre todo en la Biblia, en la parte que vamos del libro del Deuteronomio. Hermanos, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Después de este retiro espiritual, que ha sido un mini retiro porque he atendido problemas de salud, he atendido médicos, revisiones médicas que me hacían ya caducaban, y mis revisiones médicas de salud tienen que estar milimetradas, porque si mi salud empeora no puedo atender la obligación que no es más que mía, nadie me la ha dado, que ya son más de 11 años atendiendo por Facebook, prácticamente por Facebook más, y hace poco por YouTube, y son 11 años atendiendo las labores del servicio de evangelización por las redes, y tuve que fallecer prácticamente 5 veces en quirófano, parárseme el corazón 5 veces, y la última vez 3 días en coma, para darme cuenta que era una oportunidad que Dios me estaba dando y que no podía dejar pasar, sino que hablar sin tapujos ninguno de Dios nuestro Señor, nuestra Madre Santísima, que la bendición de ellos caiga en todos nosotros y en todas sus familias. Bendiciones.